Ahora mostraremos de manera más didáctica el teorema de Euclides. Este consta de que el cateto al cuadrado es igual a su proyección por P por Q. Ahora, el cateto al cuadrado es igual a su proyección P multiplicado por P más Q. Ya. Y el cateto B al cuadrado es igual a su proyección denominada Q multiplicada por P más Q. Ahora continuaremos con la pregunta de por qué el teorema de Euclides cambió nuestra vida. El teorema de Euclides cambió mi vida porque al saber que la proyección de un cateto por su hipotenusa es al cateto al cuadrado, he logrado elevar mi razonamiento lógico-matemático y resolver de mejor manera todos los problemas cotidianos que tengo día a día, elevando así mis expectativas matemáticas y ser un buen profesional en el día de mañana. Se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, si quiero construir un puente de esta manera, puedo conocer la altura máxima de esto para que me quede simétrico de acuerdo a la longitud de estos catetos. El teorema de Euclides cambió mi vida porque cuando fui a acampar con un amigo al sur teníamos la carpa triangular y necesitábamos un palito para levantarla. Entonces teníamos las medidas de sus catetos y de su hipotenusa. Entonces multiplicamos los catetos, lo dividimos por su hipotenusa y así podemos saber el largo que debía tener el palito. Porque con Euclides puedo determinar la altura de una catedral que se encuentra en Brasil, que tiene forma de un triángulo rectángulo, ya que como buen cristiano me interesa su altura y así puedo saber la época en la que fue construida. Porque me enamoré de la vida, hizo que encontré el amor de mi vida, mi media naranja, y que me haya enamorado más de las matemáticas de lo que he hecho hasta ahora. Por eso voy a empezar a estudiar brujería en la escuela de magia de Hogwarts, gracias a que aprendí con el teorema de Euclides. Una pirámide egipcia forma un triángulo isósceles con un ángulo de 90 grados en su cúspide. Con estos datos y su base puedo calcular la altura, y según la tradición egipcia, mientras más alta la pirámide, más importante era el difunto que es enterrada en esta. Gracias, teorema de Euclides. Bueno, el teorema de Euclides ha sido de gran ayuda para mi vida, ya que con él he podido calcular la altura de las montañas como el Plomo o la Aconcagua, que son una de las montañas más grandes de Sudamérica. Sabiendo solamente la distancia de su base, que su cima tiene un ángulo recto y que su altura divide en 2 a la base. Ahora, gracias al teorema de Euclides y dependiendo de mi altura puedo saber cuánto debo extender mis brazos para formar un triángulo y así girar armoniosamente. Hola, el teorema de Euclides cambió mi vida debido a que ahora cuando juegue voleibol playa podré calcular la altura de la malla al multiplicar las distancias que salen desde las cuerdas que sostienen la malla hacia el palo. Eso me podré jugar voleibol playa perfectamente bien. Gracias a Euclides, puedo saber la altura que tiene un árbol que separa mi casa y la casa de mi vecina, midiendo la distancia entre el árbol y mi casa y sabiendo que las casas tienen la misma longitud entre sus separaciones. Por lo tanto, así podré verlas subiéndole al árbol cuando yo quiera. Bueno, gracias a Euclides puedo descansar en mi hamaca, ya que tengo 2 postes que se encuentran a una misma distancia, pero no conozco su altura. Y conociendo esa distancia, puedo proyectar desde la punta del palo hacia el suelo los demás catetos y así multiplicarlos para saber su altura y colgar en mi hamaca y así poder descansar para siempre. Gracias al teorema de Euclides supe cuán alto tengo que saltar para poder clavar la pelota en la línea de 3 metros. Mi distancia respecto a la malla es de 2 metros. Tengo que saltar hacia arriba, avanzando hacia adelante, levantando el brazo, le pegas a la pelota, muñequeando y haciendo un movimiento que cree el ángulo de 90 grados y lograrás clavarla en la línea de 3 metros. Bueno, como se acerca el 18, quise poner un mástil para mi bandera, pero el viento siempre me lo botaba, así que decidí colocarle tirantes para que el viento no me lo bote. Entonces, como tengo el alto de mi mástil y a la distancia a la que colocaré los tirantes, puedo calcular el largo de las cuerdas y así ir al Home Center y comprar la medida exacta. Gracias, Euclides. Euclides me ha ayudado a resolver un problema con el que debo lidiar constantemente. Como estoy interesado en el arte y la arquitectura, suelo reproducir casas con frecuencias. Utilizo Euclides para calcular a la altura que debo obedecer el techo. Eso lo hago multiplicando las proyecciones de los catetos, es decir, el borde de las paredes. Bueno, durante el invierno mientras llovía vi como mi perro la pasaba mal y se mojaba allá afuera. Y se me ocurrió ir a la bodega y encontré una estructura de madera que sería plana, que sería C, y con la altura, con la medida de las proyecciones calculé la altura. Con la altura fui a comprar al Home Center la medida de los catetos. Bueno, gracias al teorema de Euclides puedo mejorar mi elongación, ya que sabiendo la distancia que hay entre cada una de mis piernas, puedo multiplicar P y Q, contando que Q es la otra mitad y P es la otra, y multiplicándolas me da la altura al cuadrado, y cada vez la voy a seguir bajando más. En un día de lluvia, en una esquina, tenía un paraguas, y necesitaba saber cuántas viejitas podían caer dentro del paraguas.
Entonces para eso necesitaba saber los dos catetos y la altura. O sea, ya sabían los dos catetos y la altura y necesitaba saber las proyecciones para ver cuántas viejitas me caen dentro del paraguas. Gracias al teorema de Euclides pude ayudar a mi hermana chica a realizar un proyecto de tecnología que consistía en hacer un reloj triangular de forma isósceles y así pudo ubicar el número 6 teniendo el valor de las medidas de sus lados. Bueno, yo gracias a Euclides y su teorema ahora soy el mejor agente de la agencia. Por ejemplo, si simplemente me mandan una misión a África o a uno de esos países, voy, diviso a mi enemigo, simplemente con la distancia y... misión cumplida. Ya, yo antes, gracias a este teorema de Euclides, ahora puedo hacer todo el ensayo de PSU fácilmente sin que me cueste. Todo eso se lo debo y le debo la gracia al maravilloso teorema de Euclides. El teorema de Euclides me cambió la vida porque para mi próximo viaje a París podré calcular la altura de la Torre Eiffel. Sabiendo la distancia desde una columna hacia la altura y desde la otra columna hacia la altura, podría calcularla en mi próximo viaje a París, haciendo mi conocimiento mucho más satisfactorio. El teorema de Euclides me ayudó porque para construir una torre de cartas, sabiendo la medida de cada carta y de la distancia que le quiero dar, que eso sería como la hipotenusa, podré encontrar el punto de equilibrio y que esté equilibrada. Como soy muy alta, me encuentro encontrar ropa para mí, pero ahora, gracias al teorema de Euclides, puedo, midiendo el largo de una manga más el ancho, el largo que yo necesito para mi camisa o mi blusa. Como por ejemplo, usando acá la manga como cateto y la base como... Imaginando que estoy jugando ping-pong, sabré, gracias al teorema de Euclides, con qué fuerza pegarle tomando el centro de la mesa como la altura, imaginando dos catetos. Además, sabré dónde pegarle para que mi oponente no sepa cómo reaccionar. Gracias al teorema de Euclides descubrí la altura de la sombra de mi casa, calculando sus lados y así saber en qué lugares de mi patio debo plantar las semillas para que crezcan hasta convertirse en un árbol que sea muy grande. El otro día estaba jugando básquet con Rapiman. Él lanzó la pelota al aro, pero yo para detenerlo tuve que saltar hacia el aro en el momento de que la pelota iba llegando a este. Yo conocía la distancia que nos separaba a mí y a él y la altura que había hacia el aro. Gracias a Euclides. Euclides me va a cambiar la vida cuando quiera hacer una casa y tenga que hacer el techo. Cuando haga el techo tengo que poner un pilar central en el vértice de este, entonces voy a ocupar Euclides con las proyecciones de los catetos, entonces voy a saber dónde poner el pilar. Gracias al teorema de Euclides he sido capaz de calcular el perímetro de las velas de un velero y así he sido capaz de calcular cuál es el mejor ángulo para cada vela para así maximizar la maniobrabilidad y la velocidad dependiendo del viento. Ya, el teorema de Euclides cambió mi vida porque a mí me encanta hacer maquetas y siempre estoy haciendo y siempre he querido hacer las pirámides de Egipto, pero nunca había podido porque siempre un lado me queda más grande que el otro o quedan medias deformes. Y ahora, sabiendo la altura que quiero que tenga y la base, puedo calcular cuánto tendrían que ser los catetos. Bueno, el verano pasado siempre tenía problemas para dormir porque el sol me molestaba con sus rayos. Pero gracias al teorema de Euclides, ahora supe dónde plantar los árboles de tal manera que la luz solar no me molestara al dormir. Y ahora creo que este verano dormiré mucho más. Gracias al teorema de Euclides he podido determinar la distancia entre mi oponente y yo, sabiendo que tengo dos compañeros a los costados, unos P y otro por Q, y la multiplicación entre ellos dos me da la distancia que está entre mi oponente y yo para así anticiparlo y poder taclear. Yo siempre he querido ver anime en pantallas grandes y solo he visto en pantallas pequeñas, por lo que decidí comprar un proyector. Pero yo no sabía qué altura ponerlo, y gracias a Euclides supe que sabiendo mi distancia hacia el proyector y del proyector al lugar a proyeccionar, podré saber la altura perfecta para ver mis animes favoritos. Gracias al teorema de Euclides pude determinar la fuerza que tengo que aplicarle al balón para poder meter un gol, teniendo dos compañeros a los lados, siendo entre nosotros tres las proyecciones de P y Q y la distancia entre yo y el arquero, la altura. Si mi mamá va caminando por la escalera y se cae, puedo salvarla antes de que se golpee la cabeza, calculando la distancia entre mi madre y el suelo, tomándolo como cateto, mi madre tomándolo como otro cateto y la escalera como hipotenusa. El teorema de Euclides me sirvió para mi vida porque en un concurso de tortas tuve que hacer una caja y con la torta era triangular. Entonces, sabiendo las longitudes del cateto y de la hipotenusa,
pude sacar la altura y así que la torta no se estropeara. El teorema de Euclides me ha cambiado la vida porque cuando sea un arquitecto constructor de puentes voy a poder saber cuánto miden las cuerdas que sostienen al puente, si sé cuánto es la distancia que tiene el puente y cuál es la altura que tienen los postes que sostienen al puente.